El uso de la palabra la senadora Citlali Hernández Mora del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros, subo a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, pero también como promovente de la iniciativa de la cual el dictamen estamos votando. Mucho se ha dicho sobre lo que no es esta reforma y poco sobre lo que en realidad es. Por eso les pido su atención para saber exactamente qué es lo que vamos a votar y que tampoco se engañe a la ciudadanía. A esta iniciativa se le ha mal llamado la Ley Taibo, dejando de lado su contenido y la esencia legislativa de la misma. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Morena va a votar a favor y me permito explicar por qué. Primero, como promovente de esta, quisiera compartirles las motivaciones para presentar estas reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la importancia de que este Senado dé un mensaje fuerte a la opinión pública sobre las acciones a favor de la progresividad en los derechos. Estamos hablando de una reforma que es de interés público y general, no un traje a la medida para nadie. Me explico por qué la presenté. A inicios de octubre pasado, el periódico Reforma reveló que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, le propuso a Paco Ignacio Taibo II dirigir el Fondo de Cultura Económica. Días después, el escritor, historiador y promotor de la lectura declaró que aceptaría la propuesta y que no dejaría de escribir y realizar otras actividades relativas a su activismo cultural. Hasta ahí, en realidad, todo estaba tranquilo. Reacciones positivas, albricias del ala cultural, intelectual, de lectores, de la ciudadanía. También hay que decirlo, hubo unas cuantas voces a las que no les encantó la noticia porque no les agrada el personaje en sí mismo. Sin embargo, repito, hasta ahí todo estaba tranquilo porque pese a filias y fobias, existió claridad de que el ahora presidente de la República está en todo su derecho de realizar sus nombramientos dentro de la administración pública. Días después, a través del mismo medio, nos enteramos que la existencia de un impedimento legal para que Taibo II pudiera ser designado director del Fondo de Cultura Económica. Resulta que en pleno siglo XXI aún tenemos leyes que marcan distinciones y discriminan entre las y los ciudadanos naturalizados y los ciudadanos mexicanos nacidos en esta amada patria. Bueno, incluso hasta ese momento había personas que no sabían que Paco Ignacio Taibo II llegó de Gijón, España, a México desde los 10 años, junto con sus padres que huían de la dictadura franquista, como muchas y muchos connacionales que han encontrado en México un país refugio y que deciden después naturalizarse mexicanos. Frente a ello, como legisladora comprometida con la Cuarta Transformación y con los derechos humanos, me permití revisar la ley y plantear por dos razones una reforma a la misma. Primero les cuento muy breve en qué consiste el presente dictamen. La reforma consiste en dotar de lenguaje de género toda la ley, ya que hasta entonces solo se enuncia en masculino la dirección de cualquier paraestatal y contiene un elemento de discriminación al plantear que solo pueden estar al frente de las mismas los ciudadanos nacidos en México, poniendo implícitamente la pretensión de que hay ciudadanía de primera y de segunda. Ahora, las razones son obvias y son sinceras. La primera, aprovechar esta coyuntura que se ha desatado por la designación del escritor en mención para modificar la ley y avanzar en lo que nos mandata el artículo 1 de nuestra Constitución, ya que como autoridades, todas y todos los senadores aquí presentes, dentro del ámbito de nuestras competencias y facultades, estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y segundo, porque en dicho artículo se manifiesta que queda prohibida cualquier tipo de discriminación motivado, entre otras cosas, por origen étnico o nacional. En ese sentido, cuando revisé la ley y miré con sorpresa que aún tenemos este elemento arcaico y de discriminación con nuestros ciudadanas y ciudadanos naturalizados mexicanos, por supuesto que me permití presentar la iniciativa hoy convertida en dictamen. Y sí,
por supuesto que tengo claridad que en esta iniciativa ayudará a nuestro presidente a cumplir con una parte del proyecto cultural con el que se comprometió con el pueblo de México, y me enorgullece poder ayudar para ello. Aquí soy firme y muy clara. Es normal en las transiciones que cuando existe un cambio de gobierno se tienen que hacer modificaciones y adecuaciones legislativas para que el próximo presidente cuente con el andamiaje necesario para cumplir con el programa y proyecto que le presentó a sus electores. Para que el presidente pueda cumplir con el mandato que le dieron las y los mexicanos en las urnas, sin duda es necesario acompañarle con una serie de adecuaciones. Lo hicimos desde el inicio de esta legislatura en apego estricto a nuestro máximo eje rector, que es la Constitución. No a modo de una persona, como se ha tratado de señalar malamente. Sería irresponsable legislar para ello, tanto como es irresponsable acusarnos de lo mismo. Lo que hemos hecho es que en el marco de la legalidad y con argumentos realizamos modificaciones a distintas leyes para garantizar el inicio adecuado de un proyecto que tiene el respaldo de millones de personas. Se ha llamado Ley Taibo a esta iniciativa que presenté, pero no es así. En toda transición se va dando cuenta de que hay detalles en nuestras leyes que no están actualizados a los tiempos que vivimos. Al adentrarme a esta iniciativa en términos de combatir el lenguaje que discrimina y abonar a un debate que se ha dado ya en la academia y en distintos espacios, es necesario preguntarnos como legisladoras y legisladores, ¿hasta dónde es excluyente o no limitar derechos a la ciudadanía mexicana solo por su origen de nacimiento? Por supuesto que frente a ese argumento yo no dudé en presentarla. En conclusión, indiscutiblemente nos enfrentamos a una ley que excluye en el lenguaje que se enuncia, porque solo se enuncia que el titular puede ser director y toda la ley se le agrega directora. Excluye también porque en la posibilidad de un ciudadano o ciudadana mexicana naturalizada pueda estar al frente de una paraestatal. Es decir, no obstante, cuando alguien se naturaliza y adquiere los derechos como ciudadano o ciudadano mexicano, en realidad se les limita en determinadas circunstancias. Ahora, por supuesto, después de evidenciar esta arcaica ley, será nuestra labor de todas y todos los legisladores revisar todas las leyes que sean discriminatorias o excluyentes en el mismo sentido para reformarlo. Insisto, y esto lo comenté en comisiones, esto abona a que inicie un gran debate ya iniciado en la academia al respecto. Solo por mencionar un ejemplo, con la reforma política, Claudio López Guerra, investigador del CIDE, planteaba cómo, a pesar de los avances en la reforma política, había 5 medidas ausentes que tenía que ver con las reformas que se discutieron. Entre ellas plantea abolir las ciudadanías de segunda clase. ¿Cuál es la lógica de su razonamiento? Bueno, se entiende esas ciudadanías de segunda clase, aquellas en las que las personas que, a pesar de gozar de las mismas garantías formales que el resto de la población, se encuentran en una situación de desventaja sistemática en el ejercicio de sus derechos. Argumenta que para las y los integrantes de un Estado, para las y los legisladores, no debería existir manera de justificar dicha desigualdad original de sus derechos, pues señala el autor en uno de sus textos, es injusta y antidemocrática. Él habla incluso de iniciar un debate sobre avanzar en derechos políticos, como en algunos países del mundo, las y los ciudadanos naturalizados tienen derecho no solo a votar, sino a ser votados. Pero por supuesto ese no es el tema que hoy nos convoca, pero sí es una tarea que nos tocará discutir y que podrá emanar ese debate del presente dictamen. Además de lamentar que esta iniciativa no se haya enfatizado en su contenido, hay otras 2 cosas que lamento que se han dado alrededor de la misma y me permito presentárselas y pido a la mesa directiva si me paso un minuto. La primera, por supuesto, es la declaración desafortunada de Paco Ignacio Taibo II. Estoy convencida de que nadie aquí podría aplaudirla ni defenderla.
Sin embargo, pensando siempre en positivo, considero que el debate que se abrió alrededor de esa expresión es de suma importancia para el desarrollo social y cultural de nuestro país. Me explico por qué. No sin antes reconocer a la senadora Malú Micher, porque fue la primera en condenar la declaración de Paco Ignacio Taibo, así como de las voces feministas que se han manifestado en el mismo sentido. Es evidente que en nuestro lenguaje hay cantidad de expresiones con connotaciones homofóbicas, machistas y misóginas. Muchas y muchos de nosotros aún no las eliminamos por más o menos vulgares que sean de nuestro lenguaje cotidiano. Vayamos siendo sinceros, en este pleno, fuera de la tribuna, todavía se escuchan todo el tiempo ese tipo de expresiones. Uno de los tantos aportes del movimiento feminista en México y en el mundo justamente es la invitación constante no a juzgarnos entre nosotras y nosotros desde una superioridad moral, sino a deconstruirnos, a quitarnos todos esos elementos culturales que tenemos arraigados. Pedí permiso de tener más tiempo, senador. A quitarnos todos esos elementos culturales que tenemos arraigados muchas veces sin darnos cuenta, porque históricamente hemos estado sometidos a una visión patriarcal, autoritaria, colonizada y heteronormada, mostrando en nuestra conducta elementos que son ofensivos o para las personas LGBTI, o para las mujeres, o para nuestros indígenas, o para la diversidad y diferencia en general. En Chile, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, hoy las feministas se están cuestionando la obra de Pablo Neruda por contar con elementos de machismo. Concluya, por y favor, misoginia. senadora. Concluyo, senadora. Bueno, eso significa, les anuncio y lo celebro, que en los próximos años veremos cómo esta ola del feminismo dará grandes pasos para acercarnos a una sociedad de mayor respeto. Por eso mi reconocimiento total a las voces internas y externas que señalaron y condenaron la expresión de Paco Ignacio Taibo, porque demuestra que hoy ya en la opinión pública hay una perspectiva de género. Ahora, y me permito, y lo solicité hace un rato, presidenta senadora, me permito tomar un minuto más, porque es importante el debate que se ha desarrollado alrededor de esto. Sin conceder, por favor, breve, ni aceptar senadora, todas las críticas, voy con la última cosa que lamento. Lamento muchísimo, como creyente y practicante de un nuevo modo de hacer política, y lo condeno desde esta tribuna, que no podemos permitir que ninguna bandera, mucho menos la postura justa del feminismo, se ha utilizado para el golpeteo político y partidista. Ahora resulta que cuando se trata de encubrir la misoginia y la violencia contra las mujeres al interior de nuestros partidos, guardamos silencio, y cuando se trata de golpetear políticamente, nos convertimos en las grandes activistas. Por eso reitero y reconozco muchísimo que nuestra senadora Malú Micher y otras senadoras y senadores de nuestra coalición se pronunciaran sobre las declaraciones inadecuadas de un compañero nuestro. Aquí no hay hipocresía, aquí hay autocrítica. Sin embargo, este caso también dejó en evidencia que hay quienes utilizaron este tema encubiertos y encubiertas de una bandera para golpetear políticamente. Hay quienes han hecho un llamado al presidente de la República para que desista del nombramiento hacia uno de los principales promotores de la cultura en nuestro país al frente del Fondo de Cultura Económica. Les tomaré en serio, compañeras y compañeros. Les aplaudiré congruencia cuando sepa que iniciaron un proceso de probable delito de trata de personas al senador Cabeza de Vaca por los mensajes descubiertos al inicio de esta legislatura con expresiones misóginas hacia una mujer. Concluya, por favor, senadora. Concluyo, senadora presidenta. Con los mensajes misóginos hacia una mujer y preguntando por un padrote. Ahí sí no escuché a las mismas voces condenar el actuar de su compañero o plantear la expulsión por lo menos de su partido o de su grupo parlamentario. ¿No será acaso que ahí sí habrá un violador en potencia? De verdad que es indignante, y se los digo como mujer, como activista, como feminista en aprendizaje. Es indignante que se utilice la violencia contra la mujer con fines partidistas. Por favor, concluya, senadora. Concluyo. Aquí hay funcionarios que estuvieron en el gobierno de Vicente Fox y nunca escuché que se pronunciaran en contra de sus declaraciones de discriminación. En conclusión, lo que vamos a votar no es la designación de Paco Ignacio
Ignacio Taibo. Esto le corresponderá al Ejecutivo. Paco Ignacio Taibo II podría hoy ampararse y le Por favor, concederían, senadora, concluya ya. Le concederían, porque hay jurisprudencias, la posibilidad de ser director del fondo. Hoy lo que estamos discutiendo es avanzar en una ley combatiendo la discriminación. Les pido respeto, si es el respeto que ustedes siempre luchan. Concluya, por favor, senadora. En conclusión, Morena va a votar a favor de esto porque es un avance progresivo a los derechos de las y los ciudadanos mexicanos. ¿Es cuánto, senadora?